Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuestro país es eminentemente minero y las bondades de esa actividad las disfrutamos día a día, como por ejemplo con la tecnología que estamos hoy día viviendo. Y esto es la conexión social que tenemos con la minería. También existen peligros que nos da la actividad geológica de los Andes centrales, por ejemplo. Y eso también estudiamos. ¿Por qué? La investigación nos conduce a ello. Esa conexión social de las bondades y también de las prevenciones para afrontar este tipo de eventualidades. Vayamos al marco general. Ubiquémonos en el contexto sudamericano. Es la cordillera de los Andes de Sudamérica. Por ejemplo, vemos que está dividida en Andes septentrionales, Andes centrales, Andes meridionales, y nuestro país se encuentra, según este esquema, en los Andes centrales, norte, central y sur ya hasta Chile. Sin embargo, cuando dos entidades están en contacto, existen transiciones entre ellas. Por lo tanto, este esquema que está ilustrando esta pantalla podría verse de otra manera. Asumamos esta posición, nuestro continente sudamericano. Veamos ustedes estas flexiones. ¿Esto qué implica? Una división de esta naturaleza. Andes septentrionales, transiciones a los Andes centrales, transiciones hacia el sur, a los Andes meridionales. Y estas clasificaciones obedecen a estudios petrogenéticos y litomorfoestructurales. De tal manera que se puede apreciar también alineamientos continentales donde se ubica nuestro país, como esa, por ejemplo, las flexiones que implican un movimiento de esta naturaleza, como está indicado en las flechas. No solamente son placas tal vez, sino movimientos verticales, movimientos transversales y hasta alaviados. Esa da la conformación de nuestra cordillera y es lo más saltante y notorio que podemos apreciar con un análisis sencillo y básico, con movimientos también asumidos y que para nuestro país, por ejemplo, implica en nuestro territorio la marcación de dos flexiones claramente definidas y que el curso hidrográfico de nuestros ríos lo marcan en lo extenso de nuestro territorio. En realidad, viendo los ríos, vamos a apreciar cómo es la estructura de nuestra cordillera, porque ellos escogen planos de debilidad y zonas menos competentes, marcados por la estratigrafía, es decir, las fallas y las zonas de debilidad que he mencionado. De tal manera que podemos nosotros marcar una flexión denominada de Huancabamba y al sur una denominada de Abancay. Y esto implica tres geobloques distintivos, tan distintivos que petrográfica, paleontológicamente son distintos y hasta la actividad minera se puede situar de manera distinta. Eso lo indica la investigación geológica. Son los hechos objetivos. Y eso se debe a que, como está marcado en esas flechas rojas, nuestra cordillera, desde que se inicia en su génesis, está en dinámica permanente, hasta hoy en día. Esta forma que vemos en el cuadro inferior verde son estructuras que los geólogos marcamos en nuestra trayectoria de campañas para poder representar de la investigación todo aquello que conlleve a explicar esas formaciones, a explicar esas estructuras. Y justamente eso es lo que conlleva a clasificar los materiales. Nuestro planeta, por ejemplo, los materiales de la Tierra. Tenemos rocas del núcleo, manto y la corteza, que se encuentran gracias a esa dinámica, las del manto también en superficie, y por eso están esas muestras. Las del núcleo por interpretación de la investigación geológica que rebasa a lo astronómico a través de los meteoritos, que se asume son rocas del núcleo, y también de la corteza terrestre, la clásica definición tripartita de rocas sedimentaria, ígneas y metamórficas, que también tienen sus transiciones. Y también esta clasificación nos conduce a aquellas que se forman de manera endógena y exógena, es decir, dentro de la superficie, o sea, bajo la superficie y fuera de la superficie, endógenas y exógenas. Y esto nos da nuestro relieve. Esta síntesis rápida, ¿no?, nos conlleva a poder de alguna forma comprender por qué se encuentra así nuestra cordillera andina, ¿no? Este es un ejemplo entre Cajamarca y Amazonas, vean ustedes. Y esto es producto de la dinámica terrestre, que llamamos procesos geodinámicos, es decir, procesos que son causa y efecto, que generan texturas de rocas por procesos y transportes, y cuyos materiales que tenemos hoy en día a disposición nuestra son fruto
de la textura, el clima, el relieve y la configuración. Por eso es que en los Andes del norte son muy distintos a los del centro y a los del sur. ¿Por qué? Porque tienen diferente posición astronómica, diferente petrogénesis y también estructuras. De esta manera, vemos y clasificamos procesos internos, que son los constructivos, como vemos ahí, los sismos, los volcanes, por ejemplo, que son movimientos lentos, son movimientos que transcurren en el tiempo geológico y que forman los relieves. Y acá viene la parte a la cual tememos, los destructivos, los externos, ¿no? Y ahí vienen algunas evidencias. Y en esta oportunidad hablaremos de aquello que está al extremo derecho, los huaicos, en la parte inferior, los volcanes. ¿Por qué? Porque nuestro país ha sido sacudido y conmovido este año por este tipo de fenómenos. Pues bien, hablemos algo de ello. Los huaicos, sobre todo en nuestro departamento, vemos de que tenemos algunas evidencias graves. Vean ustedes cómo se afecta a la población. Vean ustedes también y comparemos cómo es que lo que está en el contorno de la línea punteada verde son restos arqueológicos donde nuestros antepasados conocían nuestro territorio y por eso no se ubicaban en las quebradas. Lamentablemente, en estos tiempos, como resto urbano, tenemos la ocupación en las quebradas. Esa es una gran diferencia. Aprendamos pues de nuestra historia también. Pues bien, el tema de los volcanes, claramente ahí graficado, la erupción de los días 19 y 22 de julio, y muy bien monitoreado por el Observatorio Volcanológico del INGEMED. Pasemos a ver entonces aquello que representan los huaicos como movimientos en masa, la cual está constituida por clasificación determinada como flujos, llamados flujos de detritos, más conocidos como huaicos, deslizamientos, derrumbes, reptación de suelos y movimientos complejos. La metodología que utilizamos en el INGEMED está estandarizada, pero está innovada por la tecnología. Tenemos, por ejemplo, trabajos de gabinete en la parte superior izquierda, donde se hacen trabajos pues, de evaluación de imágenes de satélite, de fotografías aéreas, de marcación, de interpretación de este tipo de estructuras. Luego se va al campo a comprobar lo que se ha interpretado, utilizando tecnología de última generación. Luego se regresa al gabinete a hacer el procesamiento de la información y se sacan los mapas de susceptibilidad, de peligros y otro tipo de mapas temáticos aplicables y que la sociedad requiere para prevenir este tipo de peligros. Los productos, como pueden apreciar, son los boletines, los mapas de susceptibilidad, los mapas de peligro geológico y toda esta información en la base de datos geocientífica a disposición de todo el mundo a partir de un celular. Esa es la innovación tecnológica que tenemos gracias a la minería, ¿no? Y la investigación de estos problemas que se generan por la actividad y la dinámica de la corteza, justamente en nuestro territorio, nos permite la conexión social para poder aliarnos con todas las entidades gubernamentales del país y de esta manera, y a instituciones, poder prevenir estos riesgos geológicos. Hacemos estudios de detalle y monitoreo de deslizamientos, por ejemplo, en Siguas, en Arequipa, vean ustedes, en la parte inferior que está gris, cómo es que se está monitoreando el avance de ese deslizamiento que amenaza a la carretera Panamericana Sur. Es un trabajo de constante, del día a día, se generan proyectos de investigación para poder atender estos problemas, por ejemplo, el caso de Aplao, en febrero de este año, donde bien se dijo también acerca de la prevención que INGEMED genera con sus investigaciones, pero que lamentablemente falta todavía ese apego de las instituciones locales a hacer uso de las recomendaciones científicas que está publicada y que está a disposición de todos ellos. Y no se pueden lamentablemente prevenir este tipo de tragedias, ¿no? De desgracias humanas que ocurren en nuestro territorio, pero gracias a la organización del Estado, a través del SINAGER, del COEN, se están tomando las medidas del caso, ¿no? Igualmente vemos acá, por ejemplo, cómo realizamos mapas de peligro y simulación de flujos de detritos o huaicos para poder prevenir e informar a las autoridades acerca de la localidad donde están ubicadas las poblaciones, y esto como parte de lo que se llama ordenamiento territorial. Y esta información, que es la base de datos geocientífica, se encuentra disponible con aplicativos que la institución está generando para poder hacerla de acceso rápido y de utilidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, aplicación para gestión del riesgo de desastres,
ordenamiento territorial, declaratorias de estado de emergencia, que es algo fundamental para poder acudir y tener presupuestos de intervención para poder reubicar poblaciones, por ejemplo. Es un insumo básico para los informes de evaluación de riesgos, ¿no? Ahí tenemos una declaratoria de estado de emergencia. Ese cuadro explica las localidades que han sido y han optado por este tipo de mecanismo, ¿no? Y de esta manera, de manera gráfica y virtual también, se pone y se ha creado el Perú en alerta en peligros geológicos. Vean ustedes la información en línea, con datos en tiempo real, para reducir el impacto y optimizar tiempo y recursos, ¿no? Vean ustedes que se puede apreciar tanto los peligros geológicos, las zonas críticas, la población que está en esa zona crítica, la pendiente, suelos, estructuras, clima, centros de salud, refugios. Toda esa información la pueden apreciar en esta capa que existe, denominada de peligros geológicos y de Perú en alerta, hasta de los eventos geológicos. De esta manera tenemos un control del día a día, inclusive en cuanto a información pluvial, proyectada a semanas todavía. Bien, y ahora pasemos a ver el tema de los volcanes, mediante el observatorio volcanológico que tenemos INGEMET en Arequipa. Vean ustedes las entidades con las cuales estamos enlazados, tanto el Servicio Geológico de Estados Unidos, el IRD de Francia, el Laboratorio de Lavas y Volcanes de Francia, la Universidad de Bristol, etcétera, etcétera, y nacionales como el CENAMI, el IGP y el CONIDA. Acá tenemos, por ejemplo, un mapa donde estamos apreciando la infraestructura en peligro de producirse un peligro volcánico de alta intensidad. En Arequipa, por ejemplo, tenemos al Misti, lo van a apreciar en la parte media del mapa, ¿no? Y cómo es que las cenizas del volcán, si hubiese alguna afectación, llegarían a las aguas del río Chili y generarían problemas en las minerías. Está, por ejemplo, Cerro Verde. En la parte sur, de igual manera, vean ustedes, el volcán Tixani. Los triángulos que están en amarillo son los que están activos. Y esto también haría merma en las aguas de los ríos, que van a haber actividad con las mineras, por ejemplo, Toquepala, y que están ahí, Cuajone. Exactamente, esta graficación nos permite viabilizar el peligro de infraestructura que se tiene, por ejemplo, en temas de minería, ante la actividad volcánica. Y es parte de nuestra investigación geológica para poder, de alguna forma, monitorear y predecir tal vez, ¿no?, el seguimiento de la actividad hasta en el flujo de cenizas que contamina las aguas. Bien, según este cuadro vemos que hay 8 volcanes activos y más de 36 erupciones en los últimos 600 años, 4 erupciones en los últimos 15 años y en riesgo, como pueden leer ustedes, cerca de 2 millones de personas, importancia infraestructura y operaciones mineras. Es decir, la investigación que hacemos en INGEMET alcanza a las empresas, instituciones y por ende a toda la sociedad. El tema de la investigación nos conduce a estas interrogantes. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá la siguiente erupción? ¿Cómo y de qué magnitud será y cuáles son los tipos de peligros que genera el volcán? ¿Dónde y qué zonas serán afectadas? Y la respuesta debe tener una base científica sólida. Para ello, realizan estudios geológicos de evaluación de peligros, vigilancia multidisciplinaria y seguimiento de los productos volcánicos emitidos. Asesoramiento a las autoridades y población, ¿no? Como mapas geológicos, vean ustedes los mapas geológicos que se han producido, como el caso del Misti, Ubinas, Sabancaya, Ampato, Tixani, Yucamani, Tutupaca. Y también los mapas de peligros geológicos. Estos mapas pues han servido de guía e índice a INDECI para poder monitorear, inclusive guiar a la población solicitando el apoyo técnico de INGEMET para zonas de refugio y de evacuación. Esta actividad tiene un control metodológico. Acá podemos apreciar en esta lámina el control, digamos, principal que se hace a través de vigilancia de gas, de ceniza, visual, de deformación, sísmica y de lajares, por ejemplo. Esta vigilancia de peligros es multidisciplinaria. Y verán, esta es una lámina del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y en nuestro país, por ejemplo, el INGEMET realiza de esta manera el control de los volcanes, con cada uno de ellos indicando el tipo de metodología multidisciplinaria que se aplica para poder monitorear y tener la información adecuada en el momento preciso, a disposición de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el caso del Misti, tenemos ahí un monitoreo sísmico, geoquímico, de deformación,
visual y geoeléctrico también, en el caso, por ejemplo, de Tixani, ¿no? En realidad, esto es un trabajo de muchos años, un esfuerzo de los investigadores geólogos de INGEMED, de muchos años, con formación de jóvenes especialistas vinculados en el mundo para poder desarrollar investigaciones del tema de la volcanología. Esta red de vigilancia multidisciplinaria de volcán Ubinas, por ejemplo, implica pues el detalle de poder tener la información en tiempo real y brindarla a las autoridades. Lo que estamos haciendo ahora es conectarnos con los gobiernos locales de todo el territorio y por eso INGEMED hizo un esfuerzo en mayo de este año invitando a estas autoridades para darles una orientación principal del uso de estas herramientas y que la puedan administrar también en sus gobiernos locales. Acá tenemos un control importante y es una demostración de cómo INGEMED tiene un control de las actividades del volcán en diferentes disciplinas. Por ejemplo, vean ustedes ahí, se puede apreciar picos de actividades de volcanes. En el primer cuadro vemos pues la altura de la emisión de las cenizas, luego de los gases, también en el segundo cuadro, en el tercero de los sismos y en el último de la deformación cortical. Esto hace pensar en alertas, una alerta verde en el caso inicial, con fecha de mayo, primeros días de junio, una alerta amarilla a los días de julio y una alerta naranja, que es la que tenemos actualmente por el control que se está haciendo día a día de estos volcanes. Y así pueden ustedes apreciar en estos tiempos del mes de julio cómo es que estos picos de actividad se están graficadas en las figuras que ven ustedes en la parte superior por fechas para poder ilustrar el manejo que tiene para el control y monitoreo del volcán Ubinas en agosto de este año. Y el impacto de la erupción se visualiza en esta imagen, en la cual se ve en ese conoide de cenizas hacia la derecha cómo está migrando hacia los otros países, incluso Argentina y según informan hasta Brasil. El estudio pues, de los productos emitidos es clave para poder predecir también qué es lo que pudiese ocurrir de acuerdo a los productos emitidos. Y como se sigue la investigación, un tema de discusión, por ejemplo, se habla de magma, ustedes han escuchado en televisión, se dice, hay actividad magmática en el volcán, pero el magma no se ve, lo que se ve es la lava. Y en nuestros volcanes del sur peruano, lo que más se distingue es la explosión de cenizas, como ven ustedes, de la Pillis, son alcances de balísticos. Eso es lo que caracteriza y eso obedece a una génesis distinta a otros volcanes que tienen otro tipo de cualidades y de forma de manifestarse, ¿no?, en la corteza. Aparte de esto, que es una actividad constante y de día a día, existen reuniones, coordinaciones con equipos de otras instituciones para el asesoramiento adecuado, científico, oportuno para la toma de decisiones. Por estas razones, en este tipo de actividades que hace años se está elaborando, e INGEMED fue la primera institución preocupada en el tema social con las instituciones en este tema de volcanes del sur, para poder generar grupos organizados que puedan conducir a la población a buen recaudo. Es por eso que en estos años se está coordinando con INDECI la creación de un comité científico nacional para el estudio y monitoreo volcánico, liderado por el INGEMED e IGP, con participación de CENAMI, CONIDA y la universidad. Aquí en las figuras ven ustedes las coordinaciones y al final pueden ustedes las carpas de refugio para albergar, por ejemplo, a 1000 pobladores, ¿no? Eso ha sido hace unas semanas, ¿no?, de este año, ¿no? Y también se ha generado, pues, como ven ustedes aquí, el alerta de volcanes, en las cuales se tiene a disposición de todos los usuarios la expresión del peligro, las zonas de evacuación, la población que está aledaña al volcán respectivo que se pueda resumir, las cenizas, el suelo, las fallas, el clima, son centros pues, de actividad que permite esa información, ¿no? Igual refugios, eventos geológicos, es una información a la cual ustedes pueden llegar desde el celular en cualquier lugar del mundo y tener esta información para poder evaluar y hacer estadísticas para seguir con la prevención de este tipo de actividades, ¿no? ¿Esto a qué conduce? Reducir impactos, optimizar tiempo y a su vez recursos. Muchas gracias. El Perú primero.